Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario de Investigación de la Facultad. Sabéis que quedan, aparte de esta sesión, quedan 2 sesiones más, el ciclo de otoño-invierno. El de primavera todavía no se ha anunciado porque todavía está en el horno, digamos, pero próximamente saldrá. Creo que la mayoría lo sabéis, pero pues si hay alguno que todavía no lo sabe, pues en la página de investigación de la Facultad se ha listado, actualizado. Ahí, en el caso de que haya una grabación en vídeo, pues se publica el vídeo. Ahora mismo creo que estamos al día. A veces tardamos un poco en publicar los vídeos, pero ahora mismo creo que tenemos todos los vídeos que están grabados, están publicados, por si alguien quiere volver a vivir la experiencia del seminario. También en la página del doctorado en economía también está publicado el listado. En el día de, no estoy seguro, creo que no, pero bueno, alguien puede ir a través de economía y mirarlo ahí, y si no, el de la facultad, que es el canal institucional. Hoy tengo el orgullo, la satisfacción de presentar a Nora Muñoz, muchos ya la conocéis, porque es una compañera nuestra, vuestra. Ahora mismo no trabaja en la facultad, pero ha estudiado en la facultad, es máster por la facultad y también doctora en la facultad, y es una de las primeras, completamente la segunda, persona que ha terminado el doctorado en el actual programa de doctorado de Administración y Dirección de Empresas. Bueno, me estaba diciendo por ahí, si es posible terminar el doctorado. Es posible, alguna gente lo hace especialmente rápido, como Cintia, que fue la primera, y Nora, que fue la segunda, entonces ya ha sido de las más, digamos, eficaces en hacer una tesis. Entonces se puede, y se puede hacer bien. En su caso, pues, ha hecho una tesis muy buena, que ya le está dando fruto con sus primeras publicaciones en revistas internacionales, nacionales, y bueno, pues ahora mismo pues también ha servido para conseguir su trabajo actual, que es en CUNED, que es un centro que está adscrito a la Universidad Complutense, por lo tanto no trabaja en la facultad, pero bueno, trabaja, por así decir, en un centro que es amigo nuestro, ¿no? En realidad no tengo mucho más que decir, porque para mí lo más importante que tiene ya para aportarnos es pues, un poco el resultado de ese trabajo que ha estado haciendo durante 2 años, que hace muchos de vosotros con vuestras tesis. Y bueno, para que veáis aquí el resultado, ella tiene una sensibilidad a flor de piel de lo que es el estudiante de doctorado, con lo cual seguro que su experiencia va a venir muy bien a los estudiantes de doctorado y a los profes que también nos gusta ver a nuestros alumnos que salen también adelante. Bueno, muchas gracias, Nora, por venir. También al departamento, al antiguo departamento de Economía Financiera y Contabilidad 1, actual departamento de Economía Financiera y Métodos de Decisión. Vale, de Economía Financiera y Métodos de Decisión, por gestionar la invitación de Nora, y bueno, pues espero que disfrutéis mucho de la presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a presentar en inglés porque no tenía muy claro qué idioma presentar, y al final, como tampoco sabía si había estudiantes extranjeros, pues para que todo el mundo lo entienda. Si hay algo que no se entiende o lo que sea, me lo decís y lo repetimos en castellano. So, thank you so much for attending to my presentation today, and thank you so much Paco and the university for inviting me here today. As he already said, for me this is like home, because I did my master's and my PhD in this university, and I defended my PhD thesis last June. So this article that I'm going to present today is actually part of my PhD. It entitles Audit Report Disclosures for Explaining Business Failure, an Application of Parametric and Non-Parametric Methodologies. It is co-authorized with 3 professors of this university, María Jesús Segovia and María Mar Camacho, which they are already today here with me, and David Pascual. So this is how I'm going to organize my presentation. First of all, I'm going to introduce a little bit of my topic regarding the whole PhD dissertation briefly. Then I will talk about the objective and motivation of this specific article or paper. And then I will show you the gap that we found in the literature and how we did the review, the methodologies that we use in this specific paper, and then I will cover the results, the contribution, and the future lines of research of this study. And as I thought this was going to be addressed to PhD students, I'm going to talk at the end very briefly about my experience with the publication process of this specific article, because nobody has told me that before during my PhD, so I think this might be can give you some tips, and I think that might be useful for you when you are going to publish any of your papers in your dissertation. So, the main aim of my PhD dissertation and the aim of this, or the objective of this paper, is to examine the predictive ability or the predictive power of audit report disclosures to explain business failure,
When I talk about audit report disclosures, I mean the comments that the auditors mention in emphasis of matter paragraphs and qualification paragraphs in their audit reports, okay? And then, so I use that tool in order to explain business failure. When I say business failure, the business failure is going to be measured by the start of the insolvency legal procedure, so by the date in which a company files for bankruptcy proceedings or concurso de acreedores in Spain. So as all my companies are from Spain, they all follow the insolvency law that says that a company starts or files for insolvency proceedings when the company cannot meet its financial obligations. So why do we think that this topic is important? Because of mainly two main circumstances that are happening in the last few years. The first one is the number of failure situations boosting, so increasing a lot. So we have legal procedures in Spain went up from about 1,000 in 2005 to almost 5,000 at the end of 2016. As you may know, the insolvency proceedings so the insolvency law has only one procedure and may have two different ends. One is the survival or the reorganization of the firms, and the other one is the liquidation. But the liquidation in Spain is the most common end. In 90% of the cases, companies that start this legal process ended up being liquidated or dead. So this has increased the attention of the researchers in the area. So if we check about the bankruptcy prediction papers, so papers that try to anticipate to these circumstances, we can see that at the beginning in 1997 we had only 170 papers in the Easy Web of Knowledge, and it went up to about 650 at the end of 2016. So this topic is of interest for the literature. As a result of that, people are questioning the profession of the external auditors, because there has been many cases in which the auditors did not warn or did not say in their reports their imminent bankruptcy of the client. So they did not warn the users of the audit report about plausible insolvencies. Because of that, the transparency of the auditors and the processes of the auditors has been questioned. So these are some examples of those. For example, the case of Pescanova and Gowex in Spain, probably you've seen that in the news many times, or the case of Toshiba abroad. So due to this questioning of the auditor's profession, the auditing standards are issuing a new regulation in order to increase the transparency of the auditors, and by doing that, what they are so as they want to increase the audit quality and the auditor's transparency, they are issuing new standards in which they require a new model audit report. The model is going to be a more extended report in which the auditors need to explain all the risks that the company is taking instead of the short audit report that we are used to see. These changes are also being considered currently in the US, but they are already applying here due to the international auditing standards. So in order to solve these issues, in order to try to predict or anticipate all these viability or problems or concerns, the literature has been trying to find prediction models to try to anticipate to all these problems. There's not a general theory yet, and the majority of these models use accounting ratios in order to predict these insolvency issues. By our literature review, we have found that some of these papers use audit variables, but the use of the audit report, only the audit report, the content of the audit report, what the auditors mention, has not been used solely in trying to explain a business failure. Okay, so I'm going to explain now how we came up to that gap. So if the auditors, it's true that the auditors' responsibility is not to predict what's going to happen in the future, but they have the responsibility of saying if the company is going to be viable or not in the foreseeable future, in the next period. So that's why we came up to thinking or to this question if the audit report then might help to predict business failure. So the auditor's responsibility is to ensure or to verify the reliability or the quality of financial statements.
If they have to do that, if they see some concerns or some problems, they need to measure them as they need to tell them in the audit reports. So in the audit report, there should be some signals in the form of qualifications or salvedades in Spanish. So by analyzing those comments in the reports, we will find a classification of the content, and then we can see if there's a relationship between that classification of the comments in the audit reports and the issue of business failure, if the auditors mention this business failure. So with all this taken into account, in order to find the gap, we did a literature review. We used the Easy Web of Knowledge. We did the literature review as of October 2016, and we found, we searched for 2 keywords in the topic. The 2 keywords that we used were audit and bankruptcy. In the first search, we came up with 129 papers, but by reading their abstract, we realized that some of them were talking only about one specific topic and not the relation between both. So after doing some filters, we came up to 67 articles. We identified 4 lines of research. The majority of them talk about audit quality, but there were also some talking about the effects of auditing in a global financial crisis, or the effect of auditing in some regulatory changes, and so on. Then also how to predict the audit opinion, and the failure prediction, how to predict failure prediction using auditing. We found only 7 papers in this last line of research that we identified. Those were the papers, and the most common variables that they used in order to try to explain failure using auditing were opinion type, so clean or an opinion with qualification, so unqualified or qualified opinion, the tenor, which is the number of years that an auditor stays with a client, rotation, if the audit firm rotates from one client to another, auditor size, so a small auditor, medium auditor, or a big audit firm, and then the time lapse, which means the number of days between the day in which the company publishes the financial statements, the day in which the audit report is published, or the day in which the company files for insolvency proceedings. So we realized that there were no articles talking about the content or using the content of the audit report in order to predict failure. So following this reasoning, as there are indicators of the causes of business failure included in the report of soon-to-be bankrupt firms, or firms that are not doing well in terms of viability, we hypothesize that the audit report disclosures, so those comments, are significant in explaining causes of business failure. So when we go into the details of every of these causes, we find that there are like 3 streams of research. So there's one stream of research, so some researchers that think that these causes are only external, so exogenous causes not related to the company. Some others think that those causes are internal, so endogenous, related to the organization of the companies. And we follow the line of research that defend the combination of both, of internal and external circumstances for explaining business failure, and those causes will be mentioned in the audit report. So we propose the second hypothesis, which says that audit report disclosures about both internal and external factors or circumstances are significant in explaining causes of business failure. So these are the 2 hypotheses that we are going to test. So in order to test these hypotheses, we did some manual work here. So we collect the data from SABI, which you have probably seen before, and from Registro Público Concursal. So we created an ad hoc database for this study. From SABI, we took all the accounting information and auditing information, because we have information for the audit report included in SABI, and from Registro Público Concursal, we took the date in which a company files for bankruptcy, which is not in SABI. So from SABI, we took all the population, so all the companies that were under insolvency proceedings as of January 31st, 2015, and those were 1,821. We had to eliminate some of them because we don't have enough
missing enough financial data or auditing data in some of them, and we also have to eliminate a few because they were not registered as bankrupt in Registro Público Concursal. So we ended with 404 what we call failed firms, so firms that are under insolvency proceedings, and we matched them by year, by size, and by industry, with a sample of non-failed companies, also taking the information from Savi. So our total number of firms, of private firms, are 808 corporations. So this is the frequency of years in the failed group. The majority of them are or went bankrupt during 2012, 13, and 14, but this is basically because we extract the data as of the end of January 2015. So if the companies went bankrupt, but then the process or the legal process is not opened anymore, they will not appear in Savi as bankrupt. Okay? So these are the number of failed firms and the years in which they started their insolvency proceedings. Then we read and we analyzed the audit report, or the part of the audit report included in Savi for all these 404 companies, and we ended up with a codification between internal and external causes. So comments that the auditors mentioned in the report related with internal issues that the companies have or external issues that the companies are facing. For example, in internal issues, those will be issues regarding their assets, their obligations, what is the result of the period, comments that the auditors mention about those, or the company dealing with accumulated losses for several years, or information omitted in the notes of the financial statements, a negative working capital, or some subsequent events that happened after the publication of the financial statements. And for external circumstances, we've classified there any issues regarding the market in which the company work, or regulation that the company is affected by, or the environment, or the managers of the company dealing with some banks or some creditors, or the company having going concern, which means that the auditor is mentioning that the company is not going to be able to continue in business in the next period, or the company already has or the comment that the company has already started the insolvency proceedings. So this is the codification. So we use that codification is going to be so the items in that codification are going to be our independent variables in all the different methodologies that we apply in this study. And our dependent variable is a dummy variable that takes the value of 1 if these methodologies predict that the company is going to file for bankruptcy, and 0 otherwise. So failed equal 1 is our dummy variable, takes the value of 1 if filing, and 0 otherwise. The first methodology that we apply is the logic methodology. We use this one because it's very common and popular in this literature, in the business failure prediction literature, because it seems to fit very well with these bankruptcy issues, and it's been very commonly studied for so many years. And we use these two, the same variables, the dependent and independent variables, for the non-parametric methodologies. So for the parametric methodologies, we apply the logic, or logistic regression analysis, and for the non-parametric methodologies, we use two. Both are artificial intelligence methodologies. One is the RAP-SET, and the other one is a decision tree algorithm. So for the RAP-SET, I'm going to explain briefly what that is, because you might probably never heard of this before, maybe. So we decided to use artificial intelligence methodologies because in the literature of accounting and auditing, now there are many researchers that encourage a new research on these, using these methodologies, as they can tackle financial problems, and they don't need the data to fill specific requirements, or to have specific requirements. So what is the RAP-SET? So the RAP-SET is a rule induction method. So it's a decision rule model for searching rules in order to classify a problem. So what we're trying to find here is rules that classify a problem. What is our problem? Our problem is the classification between failed, or company under financial distress, or non-failed firms. So this tool discovers dependencies among different attributes, the attributes
for us are the different comments, the 11 codification of audit report disclosures. So we try to discover all the relations between these attributes in order to find the best set of attributes that classifies a business failure. We eliminate the ones that are redundant, so we end up with rules made of these disclosures in order to classify business failure. So we reduce the information in order to create these rules. This is for the rough set. Then for the decision tree algorithm, we use the C4.5 algorithm. So this algorithm creates, instead of rules, what it creates is a tree. So what this tree, the tree has different decision nodes, which are the circles, and different leaf nodes, which are the squares. So in order to classify a problem, again the same problem, classifying between failed and non-failed firms, we generate a decision tree. So in each branch node, so in each circle, we represent a choice. We choose between different attributes. If the auditor includes a comment of any content, or it doesn't. And then in each leaf node, we represent a decision. So the squares will be the decision of fail or non-fail, the classification using this non-parametric methodology. And these are the results. So the majority of our sample belong to the construction, manufacturing, and commercial industries. The average age of our firms is 23 years, and the average size, measuring total assets, is 84 million euros. If we analyze some accounting ratios, liquidity is the first one, profitability the second ratio, and the book value of equity, the leverage ratio is the third one, we can compare from failed to non-failed companies, and we can see that they are lower in the failed group than in the non-failed group, and the differences are statistically significant. Then if we go to the audit information, we can see that the failed group prefer to be audited by smaller auditors compared to the non-failed firms that are more audited by Big Four than the other group. And if we check the audit opinion, so if the auditors in the year prior to this bankruptcy filing, if we check the audit opinion between clean or unqualified and qualified, we can see that some of the audit reports show, like 45% of them, show no comments or a totally clean opinion from the auditors in the year prior to the insolvency proceedings. So the 55% remaining have some comments on those. If we check about the number of comments, dividing between internal and external comments, so internal comments, the ones that I was explaining before, the ones that are related to the organization of the company or issues happening in the company, and external, more related to the environmental circumstances, we can check that the majority of the companies get 1 or 2 comments regarding internal issues, and most of the external, in general, most of the companies do not have any external comments in their reports. So that's regarding the univariate analysis. If we go to the multivariate analysis with the 3 methodologies, in the first one, the logistic regression analysis, we can see that the highest predictive ability, so the comments that predict the best or more accurately the chances of failure, are the ones highlighted in blue. So the comments regarding assets, comments regarding the result of the period, and comments regarding going concern. So the company, so issues that the auditor already mentioned about the company not going to be able to continue in the foreseeable future. The R-square is 0.538, and using the test data, we are able to accurately predict almost 80% of the cases correct, 79.6 using this model. If we go to the RAP set, the RAP set identifies 7 rules. The first rule classifies non-failed companies. Non-failed companies for the first rule, and the other 6 remaining, these ones, classifies failed companies. So if we try to understand the first rule, that says that it's a very strong rule because it correctly classifies almost 300 cases out of 359,
And it says that when the majority of the comments equal to 0, so when there's an absence of comments, that means that there's a high probability that the company is going to be healthy. It's not going to be failed. And for the other ones, the other rules from 2 to 7, they show that whenever there's a comment regarding assets issues or issues with liabilities, insolvency proceedings, or something regarding the regulation that is affecting the company, that those comments might indicate high probability of the company going bankrupt or failing. And for the decision tree algorithm, there are 4 leaf nodes that are strong. The first one, the one on the left, this one, shows against very similar results comparing to the other methodology, to the RAP set, because it shows that when there's an absence of comments, 396 firms were correctly classified as non-fail, and for these other 3 leaf nodes, they mean that when there's one comment regarding, so when the auditor mentioned going concern, when there's one comment about assets or 2 comments about assets, there are high probability or high chances of the company being classified as failed and actually being correctly classified as failed. So in summary, we have said that using the logic, we correctly classified 80% of the cases, but if we check the classification or the accuracy of the other 2 models, the ones that are artificial intelligence methodologies, we can see that the classification is very similar, and the variables or the best predictors will be internal comments regarding assets, liabilities, result of the period, accumulated losses, and events that happen after the publication of the financial statements. And for the external comments, basically going concern and insolvency proceedings. So the company already studied the proceedings, obviously, and the auditor mentioning that the company is not going to be viable in the future. So we can prove that both parametric and non-parametric methodologies actually are able to explain or predict these causes of business failure, and we show that there's a relationship between the causes of business failure and actually the comments that the auditors mentioned in the report. So just to go briefly through the contributions, we believe that this topic is timely and of interest. So as I have said before, because of the number of bankruptcies that is increasing in the last few years, the accounting scandals, so the questioning of the external auditor's profession, and we have tackled these problems using different approaches and methodologies in the paper. We've done a literature review in order to identify the gap in the literature of the studies that do not use the audit report disclosures for this problem of trying to explain the causes of failure. We have extracted or created a manually database, so an ad hoc database for this problem using data from different sources. We believe that this study could be useful mainly for regulators and for auditors. For regulators, due to the current environment in which the standards are changing right now, the format of the new audit report is also changing, focusing more on trying to show the auditor's transparency, the audit quality, and more explanation about the audit processes. And for auditors, we show that with the information of the audit report of the year prior to filing for bankruptcy, we can actually extract that it shows some information about the causes of bankruptcy. So it should be useful for new auditors with new clients to check. And finally, we have codified all these disclosures. We have used them with this purpose, which has never been done before in the literature, and we have found similar results using different methodologies. So for future lines of research, first I have to highlight the limitations of this project and the lines of research that came after that. So first of all, the sample has been manually matched, as I said before, by year, by size, and by industry. We only did it for the year prior to filing for bankruptcy. So this matching could be improved in the future using other techniques, for example, propensity score matching, so we can match for more variables and not just year, size, and industry.
Then we have also done the process of reading and labeling all the reports manually, codifying them manually, but we have the idea of trying to do some textual analysis, so to try to find words, specific words or word themes in order to be able to do this labeling automatically with some tools or some softwares. Expand our prediction to more years, because the literature says that even in 4 years prior to the bankruptcy filing, that can also, the information extracted from T-4 could also be helpful for the models. Expand the sample to an international study, as right now we're only focusing on Spain, and it could be interesting to extend and see the other cultures, how other auditors in different territories behave. Trying to do the same analysis or similar analysis with the new audit report, with the extended audit report, and not with the old one. But when we did this analysis and when the data belongs to the period in which the old audit report that we are used to see was the only one available. And well, this is it for the presentation. So before your, as I said, hard questions, I'm going to briefly explain, as I said before, my experience with the publication process of this article, in case the PhD students that are here today find this interesting. So, okay, so what I said here is, when you have one paper done in your PhD thesis, I will not wait until the end, until you defend your PhD here. What I will try to do is I will try to find some journal in which you want to publish the paper, and better if you find a call for papers related to your topic. This call for papers is going to be much faster to be published, and it will be a call for papers on specific topics. So I was actually very lucky, because in a journal called Journal of Business Research, I found a call for papers right when I defended my PhD, which was called Global Environment, Contemporary Business Risk and Business Failure in the 21st Century. So I was like, perfect, so I'm going to send my paper there. First I called it insolvency, and then I was like, no, I'll change everything to business failure. And I made so many changes in order to try to go for this call for papers. So if there are some journals that you are already reading or you are citing a lot, check if they have some call for papers on your topics and try to go for them, because they also set the expected publication date. So instead of just sending your paper to a journal and wait for a couple of years, or maybe less, but you never know, I would recommend to go for the call for papers, because they respond much quicker, and then they will be interested in your topic. So you have to adapt your paper to the guidelines, which is for me a very tedious job to do, to the guidelines of every single journal in which you send your article to. So this is a print screen of the how the online submission site looks for a journal. In the case of Journal of Business Research, and it's very common because this is Elsevier, so many journals are like that. So you need to break down your paper into the different into pieces: the title, the authors, the keywords, the abstract, then the tables. So you have to attach everything and send it. As I said there, fingers crossed. So then what happened later? You can get your first response. It can be a rejection. So if it's a rejection, I got one rejection for another paper that it says, I don't know if you can read it, but it says something like, unfortunately, based on these reviews from the reviewers and my own assessment, the assessment of the editor, I have to reject your manuscript. So this is bad luck. You have to go for another journal. But in my case, in this paper, I got a good, I got major changes. So I got this answer. They said, it's not acceptable for publication. So I was like, oh my God. But then in the next paragraph, it was like, but I invite you to revise and resubmit your article, and they give you a deadline. So you know that you're going to get an answer soon, and you have to start working because you have the deadline that you have to achieve. So if you get major changes, you also need to make these changes and go back to the online submission site and resend the paper. You cannot see, but this is the whole letter that I received from the editor, from reviewer 1, from reviewer 2. So you need to read very carefully what they are asking you to do and do everything for them.
write a letter to each of them, to the editor, the reviewer 1 and the reviewer 2, explaining paragraph by paragraph every single thing that you have changed in the previous version to the new one. So in my case, for example, and this might be related to some questions that you might have about the paper, they were asking me about the theoretical justification of the paper. They were also asking me to tell more things about the financial crisis that is affecting a lot in my topic, and also more about the auditor's independence, how auditor independence and the audit quality of the report is driving my results. So I did all of that, and then you have to send the paper again and you get your second response. I still haven't received my second response, so if I get a rejection, I will be like that. But if I get, again, minor changes or major changes, that means that you are almost there because it's your second revision, so hopefully you're going to have a paper accepted soon. So I hope to be in the second bullet point, so wish me luck. This is it. Thank you very much for your attention. Let me be the first one to wish you good luck. Yolanda, sí. ¿puedes hacerlo en español? Como quieras. Igual, también lo tenía preparado, pero vamos. ¿Todos hablamos español en la sala? Yo lo siento. Hay un sitio aquí. Bueno, como quieras, como quieras. Si todo el lado está muy superior, como esto, no hay igual. Así va. Todo el lado está. Vale, pues si queréis. Fenomenal. Bueno, pues lo primero también muchas gracias por darme la oportunidad de poder ser la discazan de Nora. Y bueno, pues yo me reviso en detalle también el artículo. Entonces, bueno, pues... lo que, bueno, pues un poco por resumir la motivación que esto es un poco por poner en contexto lo que ya hemos visto, que voy a pasar muy rápido para luego ya sí que centrarme en los puntos, el DAFO que he hecho un poco del artículo, de la revisión, pues sería, bueno, pues la motivación, como habéis visto, pues que cada vez es muy importante el tema de que los auditores cada vez están más concienciados, ¿no?, por la importancia que tiene su credibilidad, ¿no?, que se ha puesto en tela de juicio en los últimos tiempos, sobre todo después de la crisis, ¿no?, y que se les achaca un poco lo que comentaba antes Nora, ¿no?, de que no supieron anticiparlo. El objetivo es ver cómo el informe de auditoría, ¿no?, los desgloses del informe de auditoría pueden contribuir a las causas de bancarrota y demás. Y luego, bueno, pues el finding que hemos visto, ¿no?, de que los desgloses sí que afectan al business fail. Como lo he hecho en inglés, me cuesta a veces pasarlo en español, pero bueno. Entonces, básicamente un poco lo que he hecho ha sido analizar en detalle el artículo y, bueno, pues he visto, pues he analizado un poco, bueno, cuáles son las fortalezas, que tienen muchas, pero bueno, he distinguido unas poquitas. Algunos que he puesto, algunos weakness, pero que realmente hay alguna cosilla de sugerencia y algunas dudas que yo tenía para comentar, algunas oportunidades que he identificado que podrían, digamos, pues dar continuidad al artículo, y bueno, y algunas posibles, entre comillas, amenazas que, bueno, no tenía muy claro si eran amenazas o también oportunidades, pero bueno, lo vemos. Entonces, en cuanto a las fortalezas, pues que la verdad es que este paper yo creo que sí que está en un momento ahora muy relevante por los cambios que ha habido a nivel del nuevo informe de auditoría, que además específicamente en el contexto español, que es en el que en principio se ha fijado el artículo, pues viene muy a colación de la Ley de Auditoría de Cuentas del 22-2015, ¿no?, el reglamento, que lo que hace es, pues, digamos que hace que este informe de auditoría es obligatorio para todos aquellos que empiezan a partir de, digamos, del 16 de junio de 2017, es decir, este ejercicio va a ser el primero que salga con el nuevo, con lo cual esto es bastante relevante en el contexto español. Y si hablamos del contexto a nivel internacional, un poco lo que comentaba Nora en su Future Research, ¿no?, una de las posibilidades, por ejemplo, Estados Unidos hace 4 días, hace muy poco, en diciembre, pues también ha salido temas relacionados con el nuevo informe, que también va a cambiar en la normativa. Entonces, bueno, pues también que es un artículo como fortaleza, pues muy original, en el sentido de que hay un claro gap en la literatura que no abordaba, pues, este tema.
que está muy bien, la verdad es que está muy bien estructurado, se entiende bastante bien y un poco todo lo que son las causas y las consecuencias de cada una de las partes, que además examina tanto como ya comentaba, la parte de las, digamos, las influencias tanto internas como externas, porque muchos artículos se centran sobre la parte interna, entonces el hecho de que haya parte también pues es otro tema, que hay los test de robustez que emplea en la parte más empírica, digamos, pues también es un punto muy importante, y que luego pues que se han identificado muchas variables, ¿vale? O sea que son 11 variables con respecto a los anteriores, digamos, análisis empíricos que se habían hecho, que todos la verdad es que tienen muchas menos variables y que han utilizado pues también diferentes metodologías, como hemos visto, incluso neuronales, etc. Vale, lo que pongo aquí más que weaknesses, digamos, quizás sugerencias y dudas, yo diría más bien, ¿no? Bueno, pues que lo primero que ya comentaba, pues que, o sea, todo el análisis que ha hecho, ¿no?, del periodo de la muestra, pues llegaba hasta 2014. Yo aquí lo que sugería, con el tema del nuevo informe y demás, pues que ampliara quizás algún año más, ¿no?, hasta al menos 2016. Luego, una de las dudas que me surgía después de revisarlo también era que no tenía muy claro si había realmente un link, ¿no?, entre las causas del bankruptcy y de digamos, los desgloses que venían en el audit report, porque aquí lo que me surgía a mí la duda es que a lo mejor los mismos comentarios en compañías diferentes podían afectar de diferente manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí no lo tenía muy claro. Luego, otra de las dudas que me surgía, pero que yo creo que también ha sido, no sé si un tema más conceptual, ¿no?, de si las dos metodologías iniciales, la del logistic y la neuronal, y son las mismas que luego se hace alusión que se llaman son las dos que he explicado antes. Que entiendo que sí, pero en diferentes partes lo denominaba y no sé si son diferentes terminologías. Luego, otra de las dudas que me surgía es que, habiendo tantas metodologías de inteligencia artificial, que la verdad que esto está muy en boga ahora, pues realmente cuáles son las ventajas y inconvenientes, ¿no?, de estas que se habían elegido para hacer el análisis empírico, y un poco de qué dependía, ¿no?, si dependía de la muestra o de los factores, ¿no?, y es una parte. Y vale, luego otro de los temas que también he considerado de cara a las variables es que, bueno, pues que había otra serie de variables que, viendo así de un poco del análisis que había hecho también de otros previo de la literatura, pues que había otras variables que no se habían considerado. Entonces, como eran, por ejemplo, pues el tema de el precio de los honorarios de auditoría, el tiempo digamos, el tiempo que permanece el auditor, bueno, la rotación de auditoría, por ejemplo, los decalajes también en la presentación del tema de los informes, y, bueno, pues las decisiones también del auditor, ¿no?, para el cambio, o bien sucesión, etcétera, y la composición, por ejemplo, de las comisiones de auditoría. Entonces, bueno, pues una de mis dudas era cómo se habían descartado, porque estaban esas variables. Y creo que ya es la última de mis dudas, me parece, es que no entendía muy bien, un tema de las hipótesis entre la primera y la segunda. Como la primera era los desgloses que los desgloses en el audit report no eran significativos para explicar las causas del business failure, y la segunda era considerando las causas externas e internas, pero que también explicaban, pues no entendía muy bien si dentro del segundo, si dentro del segundo podía incluirse ya el primero y solo una hipótesis, no. Eso sí. Vale, bueno, queda mal, sí. Es que me lo lío a conciencia. Vale, en el siguiente también, porque había como 20 variables dentro del análisis empírico, y digamos que se han agregado en 11. Entonces, otra de las dudas era cómo se había hecho esa agregación de esas variables partiendo de 20, cómo se habían, digamos, sintetizado al final condensado en 11 variables. Y luego ya, estas sí que creo que son ya las tres últimas, que en la sección 4.1, una de las dudas que tenía era cuando se identifican cuáles dentro de la muestra, qué sectores, pues un poco la proporción de sectores que salían, pues el sector bancario, pues no tenía muy claro si este sector no había sido considerado en la muestra, o es que dentro de la muestra no había salido nada del sector bancario, o que si había sido un previo, ¿no?, que se había considerado por lo que sea, casuísticas del sector o lo que sea.
entonces no tenía muy claro si es que la muestra justo no había coincidido ninguna empresa del sector bancario o realmente se había descartado antes. Y luego otro punto del análisis descriptivo es que cuando vamos al apartado de resultados, pues sobre las variables, digamos, internas, sí que se explica muy en detalle, y de las variables que serían algunas más, bueno, una mezcla que pueden ser pues la omisión de información, el working capital negativo, hechos y demás, digamos que sí que se ponen los resultados, pero a lo mejor no es, digamos, descriptivamente no está tan descrito, entonces no sé si, bueno, si sobre ello es que tampoco es tan relevante a lo mejor para destacar o bueno. Y ya nada, un tema mucho menor en la tabla 1 que se mezclan en la misma columna la metodología y los findings, y aquí bueno, yo lo separaría, pero bueno, esto es algo menor. Luego, oportunidades así, yo creo que algunas ya las ha comentado incluso que a lo mejor cuando hice la discusión a lo mejor no lo vi bien en detalle. No, es que eso no lo tengo en el artículo, yo creo. Vale, no lo sé, es que no me sonaba, pero bueno, que a lo mejor está ahí de tanto revisarlo. Uno de los temas es que efectivamente sí que de cara a las oportunidades es que, bueno, pues todo el tema del nuevo informe de auditoría, que algo que va a ser novedoso para España, en Estados Unidos que ya estaba de antes, pero que lo están ahora reformando, en UK, digamos, por la parte europea es la parte que está más adelantada, entonces ya llevan 2 años, entonces aquí lo que he comentado es que el organismo regulador allí de la parte financiera, el Financial Reporting Council, sí que ha sacado un estudio después de 2 años, ¿no?, de esta implementación, entonces a lo mejor sí que se podría explorar un poquito más el tema de esas opiniones, pero bueno. Luego otra cosa igualmente que se podría utilizar quizás de contraste para el tema de la codificación que tanto comentaba ya antes, de bueno, que a pesar de que bueno, pues se hizo con varias personas, lo han revisado y demás, pues a lo mejor echar un ojo a ese informe podría estar bien para contrastar, porque yo creo que está más o menos viéndolo así por encima, en línea, pero bueno, a lo mejor alguna cosa. Y luego que en la parte de que se ha dicho que es importante para reguladores y para managers y demás, también para inversores, porque esto para los inversores es fundamental. Más cuando bueno, pues le dan tanta importancia a la información cualitativa, a los analistas, entonces yo incluiría también, aparte de los managers, reguladores y los auditores, para los inversores, porque cuando vayan a revisar, o sea, yo creo que para ellos es súper importante el tema de los riesgos y cómo lo están analizando. Y luego ya como oportunidades, pues nada, que para adelante un poco lo que comentaba, yo creo que se pueden incluir nuevas variables, a pesar de que ha cogido muchísimas, que a lo mejor relacionadas con los desgloses de información no financiera, porque también es otra regulación que ha salido hace poco el reglamento, hace escaso mes y medio en España sobre todo este tema, entonces ahora está todo en boga, muy focalizado, y yo creo que a futuro se podría evolucionar por nuevas variables que tienen que ver con información, aparte de financiera, no financiera. Y ya lo último, pues que... Vale, que aquí lo que decía es que si estuviera disponible, que sería bueno quizás a lo mejor hacer un análisis de correlación entre las causas. Vale, entre las causas basadas tanto de la bancarrota y de las variables basadas en una correlación con los audit reports. Pero bueno, eso como extensión. Y nada, y lo único, pues eso, que con la nueva regulación, por eso decía que no sabía si era una amenaza o una oportunidad, que realmente, bueno, pues que con los nuevos audit report y con esta nueva regulación y demás, pues bueno, que este estudio yo creo que es súper potente y que todavía se puede incluso coger de base para evolucionar en otros en futuro por todos estos temas. Conclusiones, que creo que es un paper que es original, que hay gap en la literatura, que está claro que hay un hueco, que hay una oportunidad para incluso aprovechar, ya digo, de trampolín, incluyendo nuevas variables que ahora son significativas por todos estos nuevos cambios que han tenido lugar. Y nada, como todos, pues que suerte con la publicación, y yo creo que el artículo la verdad es que está muy bien y está en un contexto perfecto para que sea súper útil para todos los usuarios de la información. Y este es mi... Muchas gracias por alusiones. ¿Me la puedes contestar a todo lo que puedas? Son muchas cosas. Son muchas. A ver, contesto, vamos a ver eso. Lo primero que tenía... Vale.
En el Además, creo que primer- la presentación está muy escrita. Sí, la que has hecho. Vale, sí, a ver, bueno, un poco en general. Todas las preguntas relacionadas con ampliar por ejemplo, aquí decías ampliar hasta el año 2016. Bueno, si fuera necesario realmente lo haríamos, porque es verdad que hasta ahí todavía los informes de auditoría siguen siendo tienen el formato antiguo, pero como extraje todos los resultados de las empresas que estaban en el momento, o sea, bajo el concurso de acreedores a una fecha determinada, no sé si esto sería factible porque habría que volver a SABI, volver a descargar las empresas y a lo mejor algunas han desaparecido si ya no están en concurso de acreedores. Pero bueno, espero que con suerte no tener que hacerlo. Sin embargo, lo de ampliar con el nuevo informe de auditoría, para este análisis no sé si podría ser compatible unas empresas con el antiguo y otras con el nuevo, pero está clarísimo que una nueva línea de investigación de este artículo es continuar haciendo un estudio, este estudio o algo parecido, utilizando el informe extendido de auditoría que enseguida va a salir ya publicado en este primer ejercicio en España. La relación entre las causas de quiebra y los comentarios de auditoría, pues es lo que hemos intentado explicar en toda la revisión de literatura. Es cierto que el auditor no tiene, la obligación del auditor o la responsabilidad no es predecir la quiebra, es simplemente avisar al usuario si la empresa no va a ser capaz de continuar viable en el ejercicio siguiente. Pero un poco por literatura previa, por otros autores, comentan eso, que al dar estas claves pueden ser, bueno, estas y otras que comentan sobre distintos issues que tiene la empresa, pues podrían ser claves o hints o como quisiéramos llamarlo, de la futura insolvencia. Por eso es donde intentamos explicar esa causalidad. En cuanto a las metodologías, Logistic Regression sí es lo mismo que el Logic que hacemos. Redes neuronales no las utilizamos en este artículo y lo que sí que utilizamos son algoritmos de inferencia como el C4.5, que es el mismo que utiliza el artículo del 95 que comentas ahí. Y después, ¿por qué hemos elegido estas metodologías de inteligencia artificial? Pues realmente porque creo que sintetizan muy bien, quitan información que es redundante y sintetizan muy bien el camino por el que va pasando la empresa a la hora de explicar por qué la empresa ha quebrado. Es decir, tanto con el árbol de decisión como con las reglas se puede ir viendo paso a paso qué es lo que le lleva a la empresa a esa situación, en vez de la regresión logística que simplemente te da cuáles son las variables que mejor predicen. Sin embargo, con las otras metodologías, las que hemos elegido, te dan un poco como la guía que va a dar ese aviso a los reguladores, a los auditores, a los inversores, de qué es lo que puede ocurrir para que una empresa se salve o no se salve o se predice que entre en concurso. ¿Por qué no consideramos esas otras variables? Pues simplemente porque no tenemos datos suficientes, porque no aparecen en SABI los datos para las empresas que están en concurso de acreedores son muy pocos y hemos tenido que jugar con los datos que tenemos, solo eran datos de los estados financieros y el trozo del informe de auditoría, pero no tenemos toda esa información y además el objetivo del artículo era saber si el contenido del informe de auditoría predice, no si el resto de estas otras variables que ya han sido investigadas por otros consiguen este mismo objetivo. No sé si me explico. En las dos hipótesis tienes razón que es posible que se pudieran unir las dos, pero al principio hicimos la revisión de la literatura para identificar que los auditores realmente dan comentarios acerca de las causas y después queríamos citando otros artículos en los que hacemos el estudio interno y externo, pues queríamos identificar que además las causas divididas entre internas y externas también predicen. Solo causas externas, como hemos visto antes, el going concern o el principio de empresa en funcionamiento predice, igual que predicen las causas internas como los comentarios sobre activos, etc.
¿Por qué hemos agregado las variables? Es verdad que en otro artículo que hemos publicado hay 20 variables y luego las hemos unificado en 11, pues realmente las unificamos en 11 para que sea más claro, para que todas las metodologías queden más sintetizadas y no sean tan redundantes los resultados. Por ejemplo, hemos juntado todos los comentarios que hacen los auditores sobre activos. Al principio teníamos dividido los activos entre activos fijos, inversiones a corto plazo, inversiones a largo plazo, comentarios sobre inventarios, etcétera, y decidimos unificarlos todos en total activo. Igual que en pasivos y contingencias, pues lo unificamos todo en una única variable para que esas fueran como las obligaciones de la empresa y así sucesivamente, para que fueran más claros los resultados y salieran mejor los árboles de decisión y unas reglas más sintéticas. ¿Por qué excluimos el sector bancario? Pues porque tiene una regulación diferente y además en Xavi no tenemos información sobre el sector financiero, si no me equivoco. Al extraer la información son empresas privadas. ¿Por qué no he dado más información sobre estas otras variables? Yo creo que debe haber información, ahora mismo no lo recuerdo en qué tabla, sobre a lo mejor el número de veces o comentarios que dicen los auditores, que dan los auditores sobre estas variables, y si no es un buen punto lo podríamos añadir. ¿Y por qué hemos unificado los resultados y la metodología en la tabla en una columna? Porque esa tabla me pidió uno de los revisores que la modificara y me dijo exactamente cómo quería el título de cada una de las columnas, y una de las columnas era Key Findings and Methodology. Entonces yo le... Amén, bueno, que me pidan. Pero al principio teníamos la tabla completamente diferente y el modelo no era así, y estoy de acuerdo que sería mejor incluso hacerlo en dos columnas. Y oportunidades, por supuesto, tendremos en cuenta y veremos qué información tenemos de los informes extendidos cuando dispongamos de ellos. Para codificar... y es verdad, voy a ver exactamente el informe del que me hablas para ver si la codificación que hay en ese informe nos podría ayudar para este artículo o para el futuro. Y también se puede añadir, tienes razón y estoy de acuerdo en que podríamos añadir a los inversores como también usuarios de estos resultados que hemos obtenido. Y bueno, esto creo que ya lo he comentado, ¿no? Para que utilizaremos esto para extender a 2 o 3 años o en cuanto tengamos la información con los nuevos informes. Y ya está. Muchas gracias. Y eso, si tenéis cualquier pregunta, pues... Primero felicitarte que tu estudio tiene mucho interés y los resultados están buenos y lo has presentado muy interesantemente. Yo no estoy en esta área de conocimiento, pero igual me pareció interesante. Gracias. Mi comentario es, dependiendo de lo que hayan hecho, es una pregunta o una sugerencia. Como seguramente sabes, la inteligencia artificial tiene muchos detractores o muchas observaciones porque una máquina hace con los datos alguna elección sin el trasfondo teórico, ¿no? Y bueno, he visto en algunos papers, sobre todo de psicología del consumidor, que los hallazgos de este árbol de decisión que suele arrojarnos la máquina, la encajan con una teoría del comportamiento. Te explica por qué la jerarquía de decisiones va de la manera en que va. Lo que te quería decir ahora es, si has hecho ese match con alguna teoría que explique por qué. Creo que en el primer modo tenías los assets, ¿no? La mayoría en 2 de tus modelos. Y de ahí venían otros más. ¿Cuál es la lógica, cuál es la historia que explica por qué es así, por qué la jerarquía sea así? Y si no se ha hecho ese ejercicio de hacer el match con alguna teoría que explique ese orden, que quizás te pueda servir considerar, ¿no? Vale, en esta rama de la literatura de los modelos de predicción de quiebra y de estrés financiero y todo esto, no existe una teoría general que todo el mundo siga, sino que la mayoría de los artículos lo único que hacen son estudios empíricos.
Entonces, al principio de la presentación, cuando he intentado motivar el tema, creo que he mencionado que no existe una teoría general para estos modelos de predicción, entonces realmente no nos hemos basado en ninguna teoría, sino que hemos utilizado, nos hemos basado en la revisión que hemos hecho sobre estudios previos que utilizan variables de auditoría, pero no hay ningún estudio que diga por qué, cuál es este path, cuál es el camino a seguir. Entonces, al final, pues hemos utilizado estudios previos y hemos visto que no hay ningún estudio que utilice el contenido de los informes. No sé si es una oportunidad entonces para ti para proponer por qué es que esta jerarquía se da y hacer una propuesta más teórica. Sí, una propuesta teórica. Sí, muchas gracias. Seguramente lo has dicho, como desconozco totalmente, vosotros miráis informe de auditoría y veis cómo realiza esto la posibilidad de bancarrota en el siguiente periodo. En el siguiente periodo, si utilizamos el año T-1. Me pregunto si podría haber información, digamos, un tipo más temporal, o sea, si a lo mejor el informe de una auditoría que puede indicar que la compañía va a quebrar, aunque no necesariamente el periodo siguiente, sino algún tiempo después. ¿Podría tener alguna forma de...? Claro, habría que irse atrás y revisar los informes de auditoría de estas mismas empresas en los años T-2, T-3, T-4 para ver si los auditores ya daban algunas señales de predicción, aunque esta quiebra ocurriera 2 años más tarde. En este momento solo hemos analizado el año T-1 y nuestra idea es ir hacia atrás en algunos años para ver y poder responder a esa pregunta. Por ahora solo tenemos información de un año anterior al ser todo el proceso manual y haber tenido que leer los 800 informes. No hemos ido al año T-2. Claro, porque aquí dices, si aquellas empresas que en el año T-1 tenían ciertas observaciones del informe, ¿qué probabilidad de quebrar tienen en el año siguiente? Exacto. Pero claro, puede ser una compañía que es el primer año que tiene esos comentarios y otra compañía que llevan 10 años teniéndolo. Sí, es decir, queda la duda de hasta qué punto, cuando tú observas esa información, el modelo se está diciendo que vas a quebrar el año siguiente o la verdad no se una... Claro, eso nos gustaría hacerlo utilizando estas herramientas de análisis de texto. Utilizando herramientas de análisis de texto pues se pueden coger muchos informes de años anteriores y analizarlos todos de una manera más automática y poder testar, por ejemplo, si la salvedad del principio de empresa en funcionamiento ya la iba dando el auditor 3 años atrás, 4 años atrás, etcétera. Pero es un proceso muy manual el tener que irnos más años para atrás leyendo los informes. Entonces, cuando hagamos los análisis de texto, iremos hacia T-2, T-3, T-4 porque eso es una muy buena observación. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hacía un montón de preguntas? Bueno, creo que no nos dijo última oportunidad, Laura. ¿No? Bueno, sí quería, y no lo he dicho antes, pero me da una felicitación porque el trabajo me parece muy bonito y la presentación me ha encantado, ha sido súper clara, súper profesional. También muchas gracias a Yolanda porque me gusta muchísimo el enfoque que le has dado a Luis Casas, me ha parecido una idea buenísima y vamos, que seguramente en mi futuro Luis Casas. Pero muchas gracias Nora, muchas gracias Yolanda, muchas gracias. Gracias. Y yo me pongo, si necesitáis cualquier cosa los que estáis estudiando el doctorado ahora, pues siempre podéis contactar con nosotras. Ahí está Vera, que también ha defendido su tesis ya. de mi promoción.